Cordial saludo, profesor Oscar Osvaldo. A continuación haré sustentación de la actividad complementaria número 5 sobre la evaluación del sistema de control interno. Mi nombre es Elizabeth Vega Rincón, soy la integrante del grupo G. Como primera medida tenemos las pruebas de cumplimiento, que son aquellas utilizadas para comprobar la efectividad de un sistema de control e identificar los riesgos internos y externos. Las clases son las de control, que son aquellas cuando hay evidencia escrita de sus aplicaciones. Las técnicas cuando las pruebas se realizan de manera electrónica por satélite, internet, dentro de los software y de manera automática. Y las de cumplimiento, que son aquellas que reúnen la información o evidencia amplia sobre la eficacia del control interno, pero no sobre las transacciones en particular. Los objetivos es proporcionar al auditor seguridad razonable de que los procedimientos a los de control interno contable se aplican como fueron establecidos y de determinar si los procedimientos son confiables e igualmente comprobar el cumplimiento de los procedimientos. Tenemos dos ejemplos de los tipos de pruebas de cumplimiento, que tenemos las que son como tal las sustantivas, y las de cumplimiento tenemos las de sustantivas, por ejemplo, los listados de los inventarios, si se encuentran calculados, sumados de forma correcta. Estos son recopilados y reflejan la realidad presentada en la contabilidad. Otro ejemplo es la provisión adecuada para la pérdida de los posibles de cuentas incobrables. Las de cumplimiento son la revisión de, por ejemplo, de ventas realizadas, que se efectúe la facturación y registros de la misma manera. Que se haga el arqueo sorpresivo y frecuente a la caja, el análisis de la existencia física en inventarios de los movimientos, si son registrados apropiadamente o no, los procedimientos de documentación, licencia de software y todo, o sea que todo esté completamente al día. Los periodos en que se realizan estas pruebas son dos, que son las preliminares, que son realizadas durante el periodo preliminar con el fin de conocer y entender los procedimientos y métodos establecidos por la empresa. Su extensión se determina sobre bases estadísticas o sobre bases subjetivas, y las regulares, que son las que se realizan para obtener seguridad razonable que los controles se encuentran en uso y operan de normalidad como fueron diseñados. Tenemos también la evaluación del sistema de control interno, y la obtención de información para evaluación utiliza tres métodos, que son los cuestionarios, que son los que se diseñan con preguntas que deben ser respondidas por los funcionarios y respondidas pausales de cada una de las áreas. Las respuestas afirmativas indican el óptimo funcionamiento del sistema de control interno. Las respuestas negativas indican la debilidad o un aspecto no muy confiable dentro de la empresa. Y esta es una guía pues para determinar las áreas críticas de manera uniforme dentro de la misma empresa. Otro método son las narraciones o descripciones, que son aquellas que detallan los procedimientos y características más importantes del sistema de control interno. Se mencionan los registros y formularios que intervienen en el sistema. Es ideal pues para empresas pequeñas. Su relevancia se da por entrevistas y observaciones a los documentos principales y registros que intervienen dentro de los procesos. Y el otro método es el gráfico o diagrama de flujo. Este identifica la ausencia o existencia de controles operativos y financieros, permite analizar de forma panorámica los procedimientos combinados en el revelamiento de las mismas, identifica desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo, facilita la presentación, recomendaciones y sugerencias a la gerencia con respecto a fines financieros y operativos. Estos diagramas se hacen mediante símbolos y van unidos por flechas o círculos, o dependiendo del objetivo de cada uno. Las ventajas de combinar estos métodos son que, si se combina el diagrama, facilita la respuesta de algunas preguntas que se hayan hecho dentro del cuestionario. Los auditores externos preparan los cuestionarios para aplicarlos a la generalidad de la empresa. Con el flujograma se puede identificar pues las debilidades. Y como último, pues si el sistema administrativo no es usual y no hay preguntas estructurales en el cuestionario, el problema se puede solucionar diagramando para evaluar los controles, es decir, pueden interrelacionarse en los tres al tiempo o uno con el otro. Aquí tenemos cuáles son los diagramas en el control interno, que son. Estos son instrumentos gráficos utilizados en el análisis de los sistemas de las empresas. Representan detalladamente el recorrido relacionado con la toma de decisiones, mostrando las debilidades y los puntos fuertes de la empresa como tal. Todo va, pues, como se muestra acá, con formas y flechas concatenadas entre todas y dando la idea
de la operacionalidad de la empresa. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que facilitan la impresión visual de la información desde su origen, los conceptos claros y lógicos y concisos, y permiten una evaluación de los sistemas de control interno más fácil mediante estos programas. Los flujogramas son aquella representación gráfica de manera secuencial de un proceso administrativo. Se adoptan según el tipo del proceso. Las operaciones más comunes de la empresa se pueden diseñar, presentan en forma coherente y comprensible el proceso administrativo. Los requisitos para un flujograma es dividir la empresa en sectores o sistemas dentro del proceso, identificar los símbolos empleados dentro de la misma, por medio de flechas de traslado, identificar el flow o el sentido de la información. Pueden ir de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Representación cronológica de la operación es muy importante para su interpretación. Eliminar el cruce de las líneas de comunicación y si ésta se da, dar una explicación de las mismas. La eficiencia destacada se identifica en la forma precisa, muestra claridad y conclusión en las notas explicativas y permite la presentación de los registros en el proceso de las copias emitidas. O sea, todos estos son requisitos para que nos presenta el flujograma. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que son objetivos facilitando el análisis de su eficiencia, reemplaza los métodos narrativos y de cuestionario, facilita el análisis de procedimiento y las políticas de la empresa, simplifica las expresiones y se representan con símbolos, advierte las debilidades y defectos que se están presentando entre el proceso de control interno y muestra con claridad los cambios y actualizaciones a las modificaciones que se deben hacer dependiendo del análisis y de la auditoría. Aquí tenemos un flujograma, en el caso mío que soy del grupo G, me tocó sobre inversiones razonables y otras inversiones. Entonces, se inicia con la adquisición de las inversiones, bonos o acciones, se hace la compra, pues dentro de su después de su adquisición, de haber hecho un análisis en el mercado del costo de las acciones, se hace el pago, se registra el libro la adquisición de las mismas para las cuales se utilizan cuentas auxiliares para identificar cada una de las acciones y bonos. Después estas pasan a custodia de los títulos. Estas se pueden hacer tanto externas como son los bancos multifinancieras o internas que se hacen a través de bóvedas o cajas fuertes dentro de la empresa y deben haber personas responsables o funcionarios responsables de las custodia de estos bonos. Se deben hacer controles físicos y periódicos, no solamente por las personas que las custodian, sino sorpresivos de las mismas. Y como por último, pues tenemos dentro de esto el cobro de los productos, o sea, si se llegan a vender o a recapitalizar eh, los productos, tener sus rendimientos. También se hace un registro dentro de las mismas libros, si han presentado ganancias o pérdidas, entonces se lleva la compra, ventas, valorizaciones o ingresos por las mismas manejo de las cuentas o de los bonos. Y pues para este manejo siempre debe haber un autorizado por el funcionario responsable, debe estar pues, con conocimiento de la junta directiva, pues este es un flujograma muy sencillo con respecto a las inversiones razonables y otras inversiones dentro de la empresa. Los cuestionarios para las pruebas de cumplimientos es una herramienta que es de recolección de datos que proporcionada por la empresa a los empleados con el fin de realizar una auditoría y así establecer qué áreas deben mejorar. Los objetivos de los cuestionarios es establecer un plan con el mínimo de dificultades, facilitar las labores y promover eficiencia y desarrollo profesional, determinar la extensión de los procedimientos aplicados, indicar a los encargados las pruebas aplicables o pendientes de efectuar, servir de guía para futuras auditorías y establecer responsabilidades y facilitar la supervisión del trabajo. Como de información, hay dos clases, que son los de información general, que son aquellos en los que las preguntas del cuestionario para la revisión y evaluación del control interno determinan la forma como están cumpliendo los directivos y funcionarios las obligaciones administrativas y las responsabilidades encomendadas a cada área. Estos evalúan la solidez o debilidades del control interno, entre ellos los datos con los que cuentan los empleados con respecto al tema financiero, si tienen contacto con empleados de otras empresas y todo lo relacionado con inventarios y manejo como tal.
de la empresa. Y los de información específica, que son los cuestionarios para revisar y evaluar el control interno en orden y detalle bajo los procedimientos de auditoría, pues según las circunstancias y el área. Por ejemplo, se detalla el manejo de los directivos, el de caja y bancos, cuentas por cobrar, ventas por cobrar, ya van por departamentos, es más específico para cada departamento que se elabora dicho cuestionario. Aquí yo realicé el cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno de la contabilización pues, de las inversiones realizables y otras inversiones. Se da primero la contabilización de la inversión, se hace el cuestionario con todas las preguntas que vayan con el tema, se dice si se aplican o no se aplican y la moda de realizarlo. Viene una segunda parte del cuestionario que es relacionada con las compras y ventas y una tercera parte que es la relacionada con los ingresos. Se muestra quién lo realizó y la solución por separados y la fecha. Este es un tipo de cuestionario con respecto a las inversiones. Tenemos que es el informe de evaluación del control interno, es el documento final donde el auditor presenta las observaciones y evaluaciones y recomendaciones como resultado de su auditoría en la empresa. Los objetivos de este informe es evaluar el proceso interno de la entidad, identificando los riesgos y las posibilidades de fraude dentro del negocio, detectar los riesgos de incorrección de la administración, analizar los sistemas de información, identificar las fuentes de información, determinar si las directrices de la administración sí se cumplen o hay falencias en las mismas, evaluar la eficacia del control interno en tiempo y objetivos de la empresa, obtener conocimiento de la empresa y detectar fallas o debilidades en el sistema de control interno. Las ventajas de estos informes es que se logra determinar el compromiso de la alta dirección, el acceso a los documentos de soporte del sistema de control interno, se dispone de la información oportuna y relevante para dicho proceso, se puede determinar los ajustes para fortalecer los procesos, las deficiencias en el diseño e implementación del sistema de control interno, los riesgos de corrupción o fraude corporativo que pueda estar presentando dentro de la empresa. Se puede hacer una autoevaluación de riesgos y responsabilidades en todas las áreas de la organización. Se establece si hay cumplimiento o no de los logros y objetivos, el enfoque y apropiado desarrollo de los procedimientos de la empresa, la obtención confiable de la información financiera, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, igualmente que las políticas de la organización. Como conclusiones tenemos pues que las pruebas de cumplimiento comprueban la efectividad de un sistema de control interno, proporcionan un grado razonable de seguridad, la evaluación del sistema de control interno determina el cumplimiento de los objetivos y procesos, que las evaluaciones muestran irregularidades y errores en los procedimientos. Estas son convenientes para hacer una metodología de estudio y evaluación del sistema de control interno por objetivos. Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno, como son los cuestionarios, las narraciones y los gráficos, que son importantes para obtener la información básica de la empresa para la evaluación del control interno para que sea eficiente y efectiva, que los diagramas nos muestran de manera gráfica el funcionamiento de la empresa y sus áreas, que los cuestionarios nos permiten hacer un análisis tanto a nivel directivo como de cada uno de los puestos de trabajo y la eficiencia del sistema de control interno. Los informes de la evaluación del control interno muestran si se cumplen los objetivos y procedimientos de la empresa, al igual que los riesgos, y ayudan a tomar correctivos dentro de las mismas. Esas es las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. Muchas gracias, profesor.